hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan en este lugar. Vamos a pasar a poder reunirnos alrededor de la palabra de Dios, anhelando, ¿cierto? Deseosos, expectantes en nuestros corazones por lo que el Señor va a hablarnos en este lugar. Así que antes de cualquier cosa me gustaría invitarlos a orar para que podamos encomendarnos a nuestro Dios y que Él sea hablando a nuestras vidas. Así que oremos a nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno. Agradecemos, Señor, porque podemos tener la certeza de que tú estás en este lugar, tú estás con nosotros. También te damos gracias porque tenemos tu palabra. Ella es viva, es eficaz, Señor, y es capaz de transformar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en esta hora a poder acercarnos con una actitud adecuada, a poner atención a lo que tú nos vas a estar hablando, Señor, y que esas motivaciones, esas intenciones, esos pensamientos, Señor, puedan ser transformados, Señor, a la luz de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Quisiera saber quiénes en este lugar, en el año 2024, el año pasado, quiénes de aquí nunca, pero nunca el año 2024 se quejaron. Hagamos un pequeño recuento del año pasado. Quizás nos cuesta encontrar un momento en el cual nos quejamos. ¿Quiénes de acá nunca se quejaron? ¿Quién quizás nunca estuvo un poco enojado? ¿O quién nunca estuvo un poco descontento por algunas circunstancias, algunas situaciones con algunas personas? ¿Quién nunca el año pasado sintió al menos un poco de amargura en su corazón por algo que estuviera ocurriendo? Probablemente si es que hiciéramos la encuesta de manera seria y yo les pidiera que respondieran algún formulario, lo más probable es que no encontraríamos a nadie que nunca se haya quejado, nunca haya sentido amargura, nunca haya sentido algún nivel de descontento, y solamente estamos hablando del año 2024. Y es que pareciera que estas, podríamos decir, emociones, actitudes, este sentir es bastante natural para nosotros. Pareciera que el sentir descontento es algo normal, es algo habitual. Si pensamos en las áreas de nuestra vida, y podemos hacer un repaso rápido por las áreas en las cuales nos desenvolvemos, vamos a darnos cuenta que hoy mismo quizás estamos bastante descontentos e insatisfechos en algunas áreas de nuestra vida. Podemos pensar, por ejemplo, en nuestro trabajo. Estoy profundamente descontento por mis labores, por mis horarios, por mi jefe. Estoy descontento, insatisfecho, siento una amargura por mi sueldo. Siento que estoy haciendo deberes que no me corresponden, que no se condice con lo que estoy ganando. Puedo estar descontento, insatisfecho con mi matrimonio, con la persona que tengo al lado, con cómo ella reacciona o él reacciona. Puedo estar profundamente insatisfecho o descontento con mi iglesia, con los líderes, con la forma de este edificio, o qué sé yo. Puedo estar profundamente insatisfecho o descontento por mi salud. Me encantaría tener la misma salud que tuve hace 20 años atrás, pero ya no la tengo. Y mi cuerpo ya no responde como antes. Y eso me genera amargura, insatisfacción, descontento en mi corazón. Puedo estar insatisfecho o descontento con mi apariencia. Si tan solo me viera de otra forma, todo sería diferente. Y así, podemos hacer un repaso de todas las áreas de nuestra vida y probablemente encontremos algún dejo de insatisfacción o descontento. Y normalmente ese descontento se traduce en lo que mencionaba en un comienzo. Se traduce en quejas, se traduce en frustración, se traduce en enojo, se traduce en una profunda amargura. Y es algo bastante natural para todos, estar descontento. Hace 400 años atrás, unos hermanos bastante fieles, unos cristianos bien fieles, escribieron 2 libros. Uno de ellos este hermano se llamaba Jeremiah Burroughs, no sé, ahí me van a corregir después. Este hermano escribió un libro bastante famoso, se titulaba La rara joya del contentamiento cristiano. Y otro hermano llamado Thomas Watson escribió un libro del mismo tema y le titulaba El arte del contentamiento divino. Y estos hermanos postulaban
que permanecer contento todo el tiempo era extrañísimo. Así le llama Jeremías, ¿cierto? Él le llama la rara joya del contentamiento. Él dice que es algo extraño, es algo inusual, que alguien pueda estar contento, satisfecho, ¿sabes qué? En toda circunstancia. Y este otro hermano decía, es un arte. Y pareciera, analizando nuestras vidas, incluso analizando nuestra sociedad, que es un arte perdido, el contentamiento. Hoy día vamos a estar hablando acerca de esto, hermanos. Hoy día vamos a estar aprendiendo acerca de esta rara joya del contentamiento. La rara joya del contentamiento. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 4 para poder entender un poco más, para dar un paso más, acercarnos un poco más acerca de lo que la palabra del Señor dice acerca del contentamiento, del arte del contentamiento. Y vamos a estar en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, de los versículos 10 al versículo 13. Vamos a estar viendo solamente 4 versículos en esta mañana. Filipenses 4, versículo 10 al versículo 13. Y vamos a estar tocando 3 aspectos al menos importantes que debiéramos entender acerca del contentamiento. Voy a dar lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios, que dice así. Filipenses 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos llegado al fin a una de las porciones más famosas del libro de Filipenses, y uno de los textos que está ahí probablemente es uno de los textos más famosos de todas las Escrituras. Y en esta porción, y como ya se recuerdan, la semana pasada, en Filipenses capítulo 4, Pablo ya está terminando esta carta que le mandó a esta iglesia, a estos hermanos. En Filipenses 4, Pablo comenzó a dar algunos mandamientos, ¿cierto? Algunas cosas claves que los filipenses tenían que obedecer. Y ahora terminan la carta agradeciéndoles. De hecho, uno de los motivos, y quizás el motivo principal por el cual Pablo le manda esta carta a los filipenses, es precisamente para eso, para agradecerles, para demostrarles que él está contento con ellos y contento por el apoyo que estaba recibiendo de ellos. Y aquí comienza esa acción de gracias, ¿cierto? Sin embargo, esta acción de gracias, y muy en el estilo de Pablo, contiene enseñanza, y una rica enseñanza acerca del contentamiento. Y el texto comienza agradeciendo, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo como que aquí dice que él estalla de alegría al saber que los filipenses, ¿cierto?, aún se acuerdan de él, piensan de él y quieren tener compañerismo con él. Quieren seguir apoyando el progreso del Evangelio. Y es por eso que encomendaron a Epafrodito, no sé si se recuerdan, que mandara una ofrenda de apoyo al ministerio de Pablo que estaba encarcelado. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Yo me alegro mucho que ustedes sigan apoyándome a mí, apoyando mi ministerio, que hayan revivido ese cuidado, ese apoyo hacia mi persona. Eso es lo que dice Pablo en el primer versículo, en el versículo 10, y luego más adelante va a retomar ese tema, va a retomar el tema del apoyo de los filipenses, de la ofrenda de los filipenses. Sin embargo, aquí Pablo tiene una aclaración. Y este es el tema principal que vamos a estar viendo hoy. Dice, bueno, yo agradezco que ustedes hayan mandado esta ofrenda, y en el versículo 11 dice, pero yo este agradecimiento, este gozo, no lo expreso porque tenga necesariamente escasez. Eso es una aclaración que está haciendo Pablo aquí en el texto. Está diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy muy feliz de que ustedes me apoyen, pero no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que estoy gozoso para que ustedes me sigan mandando ofrenda necesariamente. Yo no soy una especie como de mendigo que está agradeciéndoles para congraciarme con ustedes y que ustedes me puedan seguir apoyando. No, yo tengo un gozo, una satisfacción más profunda incluso que la ofrenda que recibí. Porque incluso en la escasez, dice, yo he aprendido a contentarme. Y esta es la aclaración que Pablo quiere que
que los filipenses entiendan. Él dice, ¿sabes qué? Yo he pasado momentos difíciles, momentos de escasez, y a pesar que ahora tengo una ofrenda y que incluso pueda estar mejor, mi contentamiento siempre ha estado ahí. Y lo primero que Pablo menciona y lo primero que enseña esta carta acerca del contentamiento en esta porción es que este contentamiento que expresa Pablo permanece a pesar de las situaciones. El contentamiento cristiano en sí no depende de las situaciones, no depende de las circunstancias. Y eso está diciéndoles Pablo. Tengo una ofrenda ahora, estoy mejor, pero mi contentamiento permanece. Permanece exactamente igual. Yo le estoy agradeciendo, tengo gozo, pero no lo hago porque necesariamente tenga escasez. Y el versículo 11 dice, porque he aprendido a contentarme, y ahí está, cualquiera sea mi situación. El contentamiento no depende de la situación. Esta palabra, contentamiento, es una palabra que uno la dice hoy en día y es como súper extraña. Uno no llega a la oficina y dice, uy, estoy lleno de contentamiento hoy día. A uno lo van a mirar extraño, van a decir, bueno, este loco estuvo leyendo la Reina Valera probablemente y es canuto, porque está lleno de contentamiento. Contentamiento, esta palabra literalmente, si uno la tradujera literalmente, significa ser autosuficiente. No estar en dependencia a las personas o a las circunstancias. Es como bastarse con lo que uno tiene. Estar gustoso, dichoso, satisfecho con lo que uno tiene en este momento. Hay una aclaración con respecto a este punto, porque uno lee el pasaje en sí y uno podría confundir fácilmente el contentamiento con una resignación. Uno estar viviendo cierta situación y uno decir, ¿sabes qué? No hay nada más que hacer. Las cosas van a salir mal. ¿Sabes qué? Voy a tirar la toalla. ¿Qué le vamos a hacer? Me resigno. Es como ser bastante como fatalista. ¿Sabes qué? Las cosas van a salir mal. Haga esto, no haga esto. ¿Sabes qué? Voy a dejarme llevar por la corriente. El contentamiento no es eso. Eso es resignación. El contentamiento habla de una satisfacción. Habla acerca de una dicha, un gozo, un deleite, un estado profundo del alma, de tranquilidad en medio de cualquier situación. Lo contrario al contentamiento sería, el descontento, la disconformidad, la insatisfacción. Lo contrario al contentamiento sería vivir de acuerdo a cómo esté el clima, vivir dependiendo de las circunstancias, vivir dependiendo de las situaciones. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Aunque ustedes no lo crean, incluso aunque ustedes no me crean que esta ofrenda, ¿sabes qué? No cambia en sí algo muy profundo en mí, mi contentamiento no depende de mi situación. Y ahí Pablo comienza a hablar acerca de ciertas situaciones. Y se va a dos extremos, ¿cierto? Pablo afirma que es posible tener contentamiento en abundancia y es posible tener contentamiento en la escasez. Nuevamente, no depende de las situaciones. Pablo sabe contentarse en cualquiera de estos dos extremos. Uno podría decir, es fácil decir que, no es difícil decir permanecer contento en la abundancia, ¿cierto? Pero ojo, y lo vamos a ver más adelante, Pablo dice que él sabe tener abundancia, como que tuvo que pasar por un proceso para poder aprender a estar en esa situación. Que su contentamiento no dependiera, ¿sabes qué?, de lo que tenía en este momento. Que su tranquilidad, que su satisfacción de manera sincera no dependiera por ese estado cómodo en el que en algún momento se pudo haber encontrado. Y por otro lado, y quizás algunos dirían que esto es lo más complejo, Pablo dice, y es posible tener contentamiento en la escasez. Y nosotros sabemos que Pablo bien conocía la escasez. Y quizás eso se nos comunica de manera explícita en la palabra. Refiriéndonos directamente a Filipenses, se encontraba encarcelado Pablo. No sé si se recuerdan. Estaba privado de libertad. Ya eso no es una situación completamente cómoda para él, ¿cierto? Y él dice, ¿sabes qué? Yo estoy satisfecho en esta situación. Pablo conocía la escasez, sin embargo, su contentamiento no se perdió. Al revisar la vida de Pablo, y este texto lo hemos leído algunas veces, el que voy a leer, podemos ver que realmente él la pasó mal. La palabra dice, de parte del mismo Pablo, que él
recibió azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos unos. 3 veces fue azotado con vara, 1 vez apiedrado, 3 veces padeció naufragio. 1 noche y 1 día ha estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso es 2 Corintios 11, del 23 en adelante. Entonces Pablo decía, ¿sabes qué? Yo he pasado por muchísimas situaciones, por muchísimas circunstancias, pero más allá de las situaciones, en su interior él ha permanecido satisfecho. ¿Por qué? Porque es posible tener contentamiento a pesar de las circunstancias. Eso, para nuestros oídos occidentales del siglo XXI, es algo impensado. Lo que está diciendo Pablo aquí es rarísimo para nosotros. Es muy extraño que sea posible que nuestro contentamiento no dependa directamente de lo que nos esté ocurriendo, de lo que tengamos o no tengamos, incluso de quién esté o no esté a nuestro lado. Es raro porque nosotros directamente asociamos nuestra satisfacción, nuestro contentamiento con esas cosas. Nosotros estamos convencidísimos de que nuestro contentamiento depende del lado de la cama del que nos levantemos. Estamos profundamente convencidos de que el contentamiento depende de esas cosas. Mi contentamiento, mi satisfacción depende de, ¿sabes qué? Del estado de mi cuenta bancaria. De que si es que soy capaz de pagar mis deudas o no soy capaz de pagar mis deudas. Estoy convencido de que mi contentamiento depende de si es que los exámenes me van a salir buenos o los exámenes me van a salir malos. Mi contentamiento depende de si es que a mi pyme le va a ir bien o si es que mi pyme va a fracasar, va a durar 1 mes y no voy a poder continuar. Estoy convencido de que mi contentamiento depende de cómo me traten los demás, de cómo se comporte mi familia, de cómo se comporte mi esposo, mi esposa, de cómo se comporten conmigo en el trabajo, de cómo se comporten conmigo en la iglesia. Estamos convencidísimos de que nuestro contentamiento depende de algo externo, de esas situaciones. Y cuando esas situaciones no son como nosotros lo esperamos, entramos en un estado profundo de insatisfacción y amargura. Un descontento del alma. Incluso creímos que tenemos el derecho de que las cosas y las situaciones ocurran de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Porque o si no, tengo toda la libertad de poder amargarme. Estar en este estado de profundo descontento. ¿Por qué? Porque las circunstancias son las culpables de lo que está sucediendo en mi interior. Volviendo a lo que está diciendo Pablo acá, él dice, ¿sabes qué? Eso es una mentira. La satisfacción de Pablo no aumentó ni disminuyó en base a su provisión que le dieron estos filipenses. Más cosas no traerían una satisfacción más profunda en Pablo y menos cosas tampoco lo harían. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que necesitamos cambiar nuestras circunstancias y situaciones para experimentar más gozo y más alegría. Cuando hoy puedes experimentar profunda satisfacción en cualquier situación. ¿Por qué? Porque el contentamiento no viene de afuera para adentro, sino que viene desde adentro para afuera. El contentamiento no depende de las situaciones. Eso es lo primero que dice Pablo acerca del contentamiento. Y ahora uno dice, aún no lo creo. Me cuesta realmente creerlo. Y está bien, porque lo segundo que dice Pablo y deja claro acerca del contentamiento es que el contentamiento se debe aprender. Dice, el contentamiento no depende de las situaciones y ¿sabes qué? El contentamiento se debe aprender y Pablo mismo lo expresa en diferentes maneras en estos pasajes. Pablo lo enfatiza, de hecho. En el versículo 11 él dijo, yo he aprendido a contentarme. El versículo 12 él dice, sé vivir
humildemente y sé tener abundancia. Él tuvo que saberlo. Tienes que saber, tienes que tener como esa habilidad o esa capacidad de poder transitar adecuadamente por esas situaciones. Y un poquito más adelante dice, en todo y por todo estoy enseñado. Son 3 formas diferentes de decir que, ¿sabes qué? Esto tienes que aprenderlo. Esto debemos aprenderlo. Porque no lo creemos. Nos resistimos a esa idea. Tenemos que aprenderlo. Esa palabra, en versículo 11, cuando dice he aprendido, usted va a darse cuenta que en algunas traducciones se pone como he aprendido el secreto del contentamiento. Y me encanta cómo lo ponen algunas traducciones, porque ese aprendizaje tiene que ver con conocer un misterio, con conocer que algo que no había sido revelado antes se revela ahora a los creyentes. Es algo único, es algo raro, como decía este hermano. Es algo muy extraño. Tenemos que aprender ese secreto. Tenemos que conocer esa joya rarísima del contentamiento cristiano, porque no la conocemos. Porque el mismo Pablo no siempre supo contentarse y es por eso que tuvo que pasar por la escuela del contentamiento. Porque de otra manera viviría constantemente insatisfecho. El hecho que se nos diga que tenemos que aprender a contentarnos nos dice acerca de nosotros que, ¿sabes qué? Probablemente de manera natural lo que va a salir de ti es descontento. No sabemos contentarnos en toda situación, por lo que a menudo de nuestros corazones va a salir insatisfacción, descontento, amargura. Y es por eso que tenemos que aprenderlo, porque no lo sabemos. Tenemos que aprender a contentarnos en la escasez y en la abundancia. Y Pablo recalca estos 2 extremos ahí en el versículo 12, ¿cierto? Humildemente y en abundancia, saciado, tener hambre, tener abundancia o padecer necesidad. Debemos aprender a vivir, a contentarnos en cualquiera de esos 2 lugares. Aprender a contentarnos en la escasez. A menudo cuando pensamos en la escasez o en el hambre, como dice Pablo, a menudo asociamos eso con la humildad, con la virtud de la humildad de la cual habla las Escrituras, ¿cierto? A menudo lo asociamos con algo bueno, con algo, no sé, uno a veces tiene la tendencia de decir, ¿sabes que alguien rico va a ser probablemente alguien ambicioso? Y alguien pobre va a ser, ¿sabes que alguien humilde? Alguien bondadoso. Sin embargo, aquí Pablo dice, ¿sabes que tienes que aprender a contentarte en la escasez? ¿Por qué? Porque la pobreza o la escasez no te hace inmune a la insatisfacción del alma. La pobreza no te hace inmune a esas luchas, a esas tentaciones, a eso que está en tu corazón, ya sea tengas o no tengas. Y es por eso que Pablo recalca esto. Dice, ¿sabes qué? En la escasez debes aprender a contentarte ahí. Porque esa situación no te hace inmune, por ejemplo, a la codicia. No te hace inmune a la tentación de intentar tener ganancias deshonestas. No te hace inmune a intentar mentir, robar para poder salir de esa situación. No te hace inmune a eso. Esa situación, ese estado, no te hace inmune a comenzar a sentir envidia, resentimiento por los que tienen más que tú. Incluso por el vecino que tiene exactamente la misma casa y tiene la misma situación socioeconómica que tú. Nuestro corazón es tan astuto que, ¿sabes qué? Nuestra situación actual no nos va a hacer inmune a sentir envidia por esa persona. La escasez no nos hace inmune a caer en el egoísmo, incluso a caer en la tacañería, a comenzar a justificar nuestra falta de generosidad y falta de bondad por nuestra situación económica. Normalmente pensamos, ¿sabes qué? Si tuviera más, yo realmente daría más. Si tuviera más, yo amaría más a la gente y sería más generoso. El tema que aquí está diciendo, ¿sabes qué? Hay algo en nuestro interior que está mal. No en la situación necesariamente, no allí. Y es por eso que tienes que aprender a estar satisfecho y contento en ese lugar, en la escasez o en la abundancia. Lo mismo sucede con la abundancia. Ganar más dinero, tener más cosas, podríamos decir volvernos ricos, no va a eliminar de inmediato las luchas, las tentaciones de nuestro corazón. No va a transformar nuestro corazón.
tener más bienes materiales y más dinero no nos va a convertir en personas generosas. No, eso no lo hará. No nos vuelve de inmediato buenas personas, ser ricos o ser pobres. Y Pablo dice, y es por eso que tienes que aprender a contentarse en ese lugar, en la abundancia. Debes aprenderlo. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía probablemente lo que significaba ser acogido por personas adineradas. Se sabe de algunos creyentes que tenían dinero en esa época y que probablemente recibieron a Pablo. Sin embargo, Pablo aprendió a no sentirse más satisfecho, necesariamente más gozoso, más contento por estar en esa experiencia y no estar pasando por otra experiencia. Porque hay tentaciones muy particulares que pasan las personas que están en abundancia. Y Pablo le escribe a Timoteo acerca de esto de manera extensa, acerca de las tentaciones particulares por las cuales va a pasar una persona cuando está en abundancia y lo que el Señor le está enseñando a él, que probablemente quizás sea diferente a lo que el Señor le está enseñando a una persona que está pasando por la escasez. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10 y después del 17 al 19, Pablo le escribe a Timoteo acerca de esto, acerca de los ricos y de las tentaciones particulares que pasan las personas que están en abundancia. Se los doy como tarea para la casa, leer 1 Timoteo capítulo 6, pero en general ese capítulo habla acerca de la tentación de la arrogancia, habla acerca de la tentación de confiar, depositar nuestra confianza en el lugar equivocado, el dejar de disfrutar de la gracia gratuita de Dios, la tentación de dejar de hacer buenas obras por ocuparte solamente de tus negocios, la tentación de la tacañería, la tentación de comenzar a hacer malas inversiones, la tentación de vivir una vida completamente vacía. Debemos aprender a contentarnos en cualquier situación en la cual estemos. Proverbios 30 lo dice muy bien. Habla acerca de este aprendizaje que tenemos que tener. Proverbios 30, versículos 7 al 9 dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Tendemos a eso. Estando en riqueza o estando en pobreza, en ambos estados nuestro corazón tiende a ese descontento, a esa ingratitud, a ese estado de insatisfacción. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Tenemos que aprender que el contentamiento cristiano no depende de las situaciones. Y Pablo pareciera decir que este aprendizaje, ¿sabes qué? Fue bastante amplio, tuvo diferentes formas. En el versículo 12, él dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Pareciera que hubieron como hartas circunstancias, hartas situaciones por las cuales Pablo pasó, que él tuvo que ser enseñado a poder saber cómo transitar, cómo vivir más allá de las circunstancias. Pareciera que no basta solo con una crisis en nuestra vida para que nos graduemos de la escuela del contentamiento y vivamos una vida de contentamiento perfecto. Pareciera que el contentamiento se debe aprender a través de la exposición constante de diferentes épocas de abundancia y épocas de necesidad, en todo y por todo. Pareciera que el contentamiento implica pasar por estas escuelas para poder aprobar. Nuestros corazones, hermanos, deben ser enseñados. No sé cuántas veces hemos pensado, cuando estamos en una situación que no nos gusta y estamos entrando en un estado de profundo descontento, amargura, no sé cuántas veces nos hemos cuestionado o nos hemos quejado de nuestros corazones y no de las situaciones. No sé cuántos de aquí hemos hecho eso. Al estar en una circunstancia o situación que comienza a generar un profundo descontento, insatisfacción, amargura en nuestros corazones, no sé cuántos hemos dicho, pucha, me gustaría tener un mejor corazón para poder estar pasando por esa situación. A menudo decimos, ¿sabes qué? Me gustaría estar en otra situación, porque ahí yo estaría mejor, estaría realmente contento.
El contentamiento no depende de las circunstancias. El contentamiento debemos aprenderlo. Y lo que termina diciendo Pablo aquí, yo creo que es el secreto, este gran secreto que Pablo comprendió. Este gran secreto para poder vivir de esta forma de vida rara, muy extraña, completamente anormal. Y Pablo termina afirmando en el versículo 13 que este contentamiento viene de Cristo. El contentamiento cristiano viene de Cristo. Ahí está el pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo en un momento mencioné que la palabra contentamiento se podría traducir como autosuficiencia. Y ahora, autosuficiencia en el sentido de no vivir dependiendo de las circunstancias. Ahora esto no sé si les llamó la atención. A mí me llamó la atención. Me llamó mucho la atención que el contentamiento se podría traducir como autosuficiencia. ¿Por qué? Porque uno ha escuchado algunos mensajes en la cultura en donde se nos llama de manera implícita o explícita a vivir de manera autosuficiente. De hecho, hace cientos de años atrás nació una escuela filosófica llamada la Escuela de los Estoicos y que ellos explícitamente promovían este principio. Ellos decían que era posible vivir más arriba de las circunstancias a las cuales tú estás enfrentando. Los estoicos decían, es posible vivir por encima de tus circunstancias. Es posible, ¿sabes qué? Estar bien a pesar de tus situaciones. Un estoico nos diría que la clave para vivir una buena vida es aceptar todo lo que no se puede controlar y enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Eso diría un estoico. Un estoico diría, ¿sabes qué? En ciertas situaciones tú tienes que aceptar que no puedes cambiarlas, por lo que concéntrate en lo que sí puedes cambiar y vive una buena vida. Autosuficiencia. No depender de las circunstancias. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entonces? No sé si les sonó parecido. ¿Sonó similar? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que dice, ¿sabes qué? Da igual lo que pase o deje de pasar, yo voy a vivir tranquilo, relajado. Me voy a concentrar en lo que pienso, ¿cierto? Piensa positivo y voy a enfrentar cualquier circunstancia así. Porque eso puedo controlar, mis pensamientos y no las situaciones. Por ahí va quizás un mensaje estoico. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Dónde está el secreto del contentamiento cristiano? Bueno, estamos viendo aquí que la palabra sí dice que es posible, que es vivir más allá de las circunstancias. Es posible vivir independiente de las situaciones que estamos pasando. Sin embargo, el versículo 13 afirma algo clave. El versículo 13 dice que la potencia para poder vivir contento proviene de Cristo. Es Cristo quien provee el poder en nuestro interior para que desde nuestro interior podamos estar profundamente satisfechos en cualquier situación. Entonces, en cierto sentido, no está hablando de autosuficiencia, más bien está hablando acerca de la suficiencia de Cristo que me da el poder a mí para poder vivir contento en Él. El contentamiento cristiano consiste en creer que Cristo es suficiente, independiente de lo que tenga o de lo que deje de tener. Cristo es suficiente para fortalecerme en cualquier situación. ¿Cómo es posible que Pablo haya pasado por todo eso que leímos hace unos momentos, que haya aprendido a vivir realmente en escasez y en abundancia? Bueno, encontró su suficiencia más allá de sí mismo. La encontró en Cristo como la base y como la fuente de su contentamiento. Este texto, como mencioné, es uno de los textos más famosos de todas las Escrituras. Y a menudo es tan famoso que se ocupa de cualquier forma. Se ha dejado un poco detrás la carta a los filipenses, al apóstol Pablo, incluso el principio del contentamiento que estamos hablando acá, y se utiliza de maneras bastante creativas, bastante novedosas, por decirlo menos. Este texto a menudo lo ocupan mucho los deportistas. No sé si lo han escuchado. Hay muchos deportistas que lo ocupan para inspirarse y para poder lograr sus sueños. Muchos deportistas lo ocupan y dicen, ¿sabes qué?
yo quiero ser el mejor, beisbolista del mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este partido lo voy a ganar yo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A menudo, y puede ser que estas personas tengan buenas motivaciones, buenas intenciones, pero son intenciones bastante mal informadas. Quizás no somos capaces de cuestionar lo que está pasando en su corazón, pero sí somos capaces de cuestionar la manera que estudiaron el texto y lo están usando. Su exégesis está incorrecta, porque lo que estamos viendo acá y lo que estamos hablando todo el rato no es que el Señor va a llevarnos necesariamente a cumplir todas nuestras metas, nuestros sueños y nuestras expectativas. En ningún sentido el texto está diciendo eso. De hecho, incluso podríamos llegar a decir que el texto está diciendo lo contrario. En un momento lo vamos a explicar por qué el texto incluso podría decir lo contrario a eso, que el Señor nos está prometiendo que va a cumplir todo lo que nos propongamos, que todo va a salir bien. No sé, yo pensaba en esto y en este ejemplo de deportista decía, mira, yo soy malo jugando la pelota. Yo era bueno cuando chico, jugué un par de años, dejé de jugar y ahora soy malo jugando el fútbol. Y pensaba y decía, si yo tomo este texto y no importa cuántas veces recite este texto, antes de jugar el partido y mientras esté jugando el partido, no importa cuántas veces diga este texto, lo más probable es que no me voy a convertir en Lionel Messi cuando esté en la cancha de fútbol. No lo voy a hacer. Porque este texto no fue dado para eso. No fue dado con esa intención. Y leyendo el contexto podemos decir que ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en principio se referiría a lo que Pablo está diciendo acá. ¿Y de qué habla acá? Habló de la escasez, habló de la abundancia. En principio se refiere a eso, a la escasez y la abundancia. Y está diciendo, ¿sabes qué? En Cristo vas a poder tener una extraña y profunda satisfacción para estar, ¿sabes qué? Contento, independiente de tu abundancia o de tu escasez. ¿Por qué dije que quizás este texto podría estar diciendo lo contrario a lo que se cree? Porque quizás el Señor quiere y permite que pasemos por escasez. Y quizás nosotros no querramos estar en ese lugar, pero vamos a poder vivir a la altura de esas circunstancias, glorificando a Dios en medio de esas circunstancias. ¿Por qué? Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque en Jesús está la potencia, la capacidad de poder estar profundamente satisfecho, contento, agradado, gozoso, independiente de esa escasez. Un pastor decía lo siguiente, decía, Pablo aprendió el secreto porque aprendió a prestar atención al Salvador. Pablo no está preocupado por su situación, está preocupado por Jesús. Y este es el secreto. Cuando te concentras en Jesús, puedes estar contento. Y me encantó cómo lo dijo ese pastor. Pensar en mi situación actual y pensar si es que estoy más preocupado por lo que está alrededor o estoy más preocupado por quién es mi Salvador y lo que tengo en Él. ¿Mi mirada está acá o mi mirada está allá? Es como cuando enseñamos a los niños a andar en bicicleta o cuando nos enseñaron a nosotros. Y uno comienza a aprender a pedalear, comienza a equilibrarse, el papá lo lleva del asiento por detrás, ¿cierto? Y los papás a menudo nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que mirar para adelante. Tienes que mirar para adelante. Entiendo que, ¿sabes qué? El pedaleo te puede asustar, el ruido que hace la bicicleta, quizás cómo te estás tambaleando, pero tienes que mirar hacia adelante. Porque si no miras hacia adelante, por más que estés equilibrado, por más que ya agarraste cómo se ponían los pies en los pedales, sabes que vas a chocar. Y es como eso lo que está diciendo Pablo acá. Tienes que entender, ¿sabes qué? Que a pesar de tus circunstancias, sabes que está Cristo ahí.
y tú tienes muchas cosas en Cristo y tu unión con Cristo sabes que te va a fortalecer para poder transitar adecuadamente en esas situaciones. Y ahí debe estar tu mirada. Porque si desvías tu mirada de Cristo y comienzas, ¿sabes qué?, a ser corto de vista y comenzar a mirar lo que te está ocurriendo solamente hoy, ¿sabes qué? Vas a chocar. Vas a chocar contra un muro de amargura, de insatisfacción, de frustración, de descontento. Y en el fondo es un muro de desconfianza en Dios. Vas a darte con ese muro. Debemos aprender a estar satisfechos en Cristo. Pensando en el contentamiento y la satisfacción, no podía dejar de pensar en los misioneros como un excelente ejemplo de contentamiento cristiano. Y quiero que pensemos un momento en esas personas, porque creo que una de las grandes gracias que tiene el contentamiento es que el contentamiento cristiano nos hace como flexibles o adaptables para vivir en cualquier situación. Y una de las esencias del misionero es esa. Piensa un momento en los misioneros. ¿Cómo es capaz que una persona tome la decisión de dejar todo por ir a un lugar en donde no tiene nada? ¿Cómo una persona puede llegar a tomar esa decisión? ¿Cómo es posible que pueda abandonar a su familia para poder ir a otro país, o ir a otro lugar, ir a otra región, ir muy lejos, a otra cultura, a un lugar en donde no tiene nada, en donde está eligiendo probablemente el sufrimiento, está eligiendo la incomodidad, está eligiendo los riesgos, está eligiendo el sacrificio? ¿Cómo es posible que una persona que está en sus cabales pueda tomar esa decisión? ¿Cómo es posible? Sí, ellos están más preocupados por Jesús. Están muchísimo más preocupados por Jesús y no por sus circunstancias. Ellos entienden que esa profunda satisfacción, ese profundo contentamiento no va a cambiar, viviendo acá o viviendo allá. Es por eso que a menudo se dice que el contentamiento cristiano nos hace flexibles, capaces de vivir en cualquier parte, en cualquier situación. Imaginemos un momento que, como UCB Villa Santa Elena, nos proponemos este año plantar una iglesia en el campo. Hermanos, vamos a plantar una iglesia en el campo y necesitamos un grupo de familias que lo puedan dejar todo y se vayan a vivir al campo. Bueno, algunos podrían decir, a mí me encanta el campo, así que me pongo de pie de inmediato, mi sueño es vivir en el campo. Pero quiero que pienses que vas a estar lejos de tu familia, que toda la cultura es diferente. Si es en el sur, vas a tener que conocer el barro, vas a tener que conocer el trabajo físico, vas a tener que conocer todas esas cosas que aquí son bastante desconocidas. La leña, el fuego, la lluvia, el frío. Quizás no fue el mejor ejemplo, porque pensaba en las montañas, el bosque, ¿no? Pero pensemos en un ejemplo aquí en Santiago. Y si decimos, ¿sabes qué? Como iglesia UCB Villa Santa Elena, este año vamos a plantar una iglesia en una población. En una población en donde, ¿sabes qué? Ni siquiera las fuerzas policiales se atreven a entrar. Y vamos a proponernos eso. El Señor está abriendo las puertas, hermanos. Y necesitamos a 4 familias que se vayan a vivir allá. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a renunciar a lo que actualmente tenemos, vivir allá, y no solamente vivir allá, mantenernos contentos, satisfechos, a gustos, disfrutar de estar sufriendo, padeciendo por la causa de Cristo, disfrutando de la fortaleza que tenemos en Cristo en un lugar en donde, ¿sabes qué? No tengo ninguna comodidad, tengo miedo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso? Estoy hablando aquí de Santiago. Podemos pasar en otras culturas, en otros países, en lugares en donde la gente muere por ser cristiana, donde tienes que aprender otro idioma, tienes que adaptarte a nuevas costumbres,
Estás muchísimo más lejos de tu familia. ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer eso? Es posible solamente si estás contento en Cristo. Si es que estás profundamente satisfecho en Él. Y si es que eres capaz de unirte a lo que Pablo le decía a Timoteo. ¿Sabes qué, Timoteo? Si tenemos que comer y con qué vestirnos, estemos contentos con eso. Estemos contentos con eso. El valor de Cristo es mucho más superior que el valor de cualquier cosa que podamos tener o dejar de tener en esta vida. Y ya estoy terminando y quiero terminar con un pasaje en Hebreos capítulo 13, versículo 5, que habla también del contentamiento. Y si quiere profundizar acerca de esta rara joya, lo invito a seguir buscando más pasajes que hablan acerca de esto. Que aquí no son los únicos pasajes que hablan acerca de esta rara joya del contentamiento. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahí está la clave. Ahí está la clave, hermanos. Ahí nuevamente está la palabra. Dice, bueno, estén contentos con lo que tienen ahora, profundamente satisfechos, que nuestra alma esté en ese estado, con lo que estamos pasando actualmente. ¿Por qué? Y ahí dice explícitamente una razón. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Tienes a Cristo, tienes a Dios. ¿Y sabes qué? Si tenemos la promesa de tu presencia constante con nosotros en nuestras vidas, eso es suficiente. Eso es fortaleza suficiente para cualquier situación. Y quiero terminar, hermano, preguntándote, ¿qué necesitas hoy? Y me pregunto a mí, ¿qué necesito hoy para estar contento? ¿Qué es lo que necesitas, hermano? ¿Necesitas más cosas? ¿Una casa más grande? ¿Un auto que me deje de dar problemas? ¿Necesito vivir en el campo? ¿Necesito por fin pagar mis deudas para estar tranquilo y satisfecho? ¿Realmente crees que todo eso, crees que, no sé, jubilarte, realmente va a traer esa satisfacción profunda que tu alma necesita? Esta verdad, hermanos, es dura. Lo que está diciendo aquí la palabra es una enseñanza dura y muy reveladora para nuestras vidas. Entender que, ¿sabes qué? Mi contentamiento no tiene que ver con mis circunstancias. Mi contentamiento solo lo voy a poder encontrar de manera real y genuina en Cristo. Y lo mejor de todo es que Él ya pagó el precio por mi descontento, por mi frustración, por mi amargura, para que yo hoy pueda estar satisfecho, realmente satisfecho en Él. Incluso cuando hoy esté sufriendo. Y quizás termino con una pequeña nota al margen. La palabra de Dios no viene a negar nuestros sufrimientos, no viene a negar nuestro dolor, pero sí afirma que, ¿sabes qué? Vamos a llorar, pero en el fondo de nuestra alma, en el fondo de nuestro corazón va a haber una profunda satisfacción. Como Pablo lo decía, pero entristecidos, mas siempre gozosos. Eso es rarísimo. Vamos a terminar en oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tenemos a Cristo. Te damos gracias porque podemos voltear hacia nuestros corazones, Señor, y lo que encontramos a menudo es ingratitud, es amargura, es frustración, es resentimiento. Señor, te pedimos que seas tratando con nuestros corazones, que el valor de la persona de Cristo, que el valor de su obra en este momento pueda verse como algo más glorioso, más brillante, mucho más resplandeciente que cualquier cosa que pueda resplandecer en este mundo, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder estar satisfechos en Él. Y que desde Él, desde su persona y desde su obra, Señor, emane esta fortaleza que nos haga capaz de poder enfrentar cualquier desafío de la vida
poder enfrentar los momentos buenos y los momentos malos con una profunda satisfacción, no en las situaciones, no en los bienes materiales, ni siquiera necesariamente en las personas que están o que dejaron de estar con nosotros, sino que podamos encontrarnos siempre satisfechos en ti. Tú has prometido que no nos vas a desamparar, Padre amado. Ayúdanos a creerte. Trata con nuestra incredulidad. Aumentanos nuestra fe. Te pido esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro valioso Salvador. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo, hermanos.